De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Antes de eso, saludar a la señora ministra de Desarrollo Social y Familia. La señora Javiera Toro, acompaña a la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, y su asesora legislativo, Emilia Rivas, Marta Ronstein, y el señor Fernando Carballo. Si omito a alguien, me disculpan. Antes de dar la palabra al señor secretario, el objeto de esta sesión es comenzar el proceso de discusión del proyecto de ley en segundo trámite constitucional de reforma integral al sistema de adopciones de Chile. Yo quiero agradecer en esto la forma como se ha podido tratar. Este proyecto viene de la Comisión de Familia. Hablábamos con la ministra y nuestro secretario y los colegas informaban. Esta es una comisión que nos abocamos más bien a los temas de procedimiento constitucionales que importen en este proyecto, y agradecer que pudimos nosotros informarnos íntegramente en un desayuno que se hizo aproximadamente, me ayuda ministra, 4 semanas atrás en La Moneda, con todo su equipo, con la exposición en la cual también quiero consignar que, bueno, estuvimos prácticamente todos presentes, los senadores y senadoras. El presidente de la República se constituyó en esa comisión y nos solicitó formalmente a la comisión especial preocupación, especial prioridad en el proyecto por ser algo emblemático, importante, y que creo que la ministra seguramente lo expresará con mayores detalles en esta exposición. En términos de procedimiento, ministra, y antes de darle la palabra y ver algo de la cuenta, lo que hoy día tiene valor es principalmente que usted ponga formalmente ya en la comisión el proyecto, ya tiene orden para discutirlo. Nosotros vamos a asignarle por lo menos un día a la semana de las 3, 4 sesiones que tenemos para ir avanzando. También pedirle que su equipo legislativo también esté en coordinación con los nuestros, con la Secretaría, para ir ahí estructurando un equipo de discusión. Y si les parece también, para que tomemos inmediatamente el acuerdo, solicitar un informe a la Corte Suprema en lo que corresponda de la discusión de este proyecto, que el secretario en la primera lectura que ha hecho del proyecto nos ha sugerido algunos aspectos. Bueno, es algo también formal que nosotros siempre a la Corte Suprema, por un tema de diferencia y también por mandato legal, hacemos las consultas para efectos de poder requerir de ellos información sobre cómo impacta esto en los tribunales de familia y en el funcionamiento del Poder Judicial en general. Eso, yo voy a tener que ausentarme a las 11:10 por tener que ir a régimen 20-25 minutos. Ahí le voy a pedir a Claudia que pueda reemplazarnos, pero ministra, un gusto tenerla acá con su equipo y tiene la palabra, salvo que el secretario me diga que tengamos algo de cuenta. Hay cuenta, perdón. Adelante. Gracias, presidente. Sus señorías, muy buenos días. Señora ministra, muy buenos días. Representantes del Ejecutivo, invitados, muy buenos días. Señor presidente, hemos recibido en la Secretaría una comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante la cual nos indica algunos aspectos a tener presentes acerca de la iniciativa que se encuentra hoy día en trámite, en la tabla, la reforma integral al sistema de adopción en Chile, porque existen algunos proyectos de ley nuevos, ingresados con posterioridad incluso a que la Comisión de Familia lo despachara, que impactan en este asunto, y por lo tanto se hace indispensable tener cuidado en ese sentido. Allí sus señorías tienen a su disposición el informe que nos ha enviado la Biblioteca del Congreso para que ustedes puedan revisarlo. Señor presidente, corresponde entonces entrar ya derechamente en el asunto. Y a ese respecto, para conocimiento de sus señorías y solo para que ustedes puedan recordarlo, algunos aspectos de tramitación que son interesantes de tener en consideración. En primer lugar, se dio cuenta de este proyecto de ley en sesión de 14 de mayo de 2019 y se dispuso en aquella oportunidad su estudio por las comisiones de Constitución y de Hacienda en su caso. Ya con fecha 6 de octubre de 2021, esta Comisión de Constitución emitió su primer informe, 2021. Luego, la Sala del Senado, en sesión de 1 de marzo de 2022, aprobó en general la iniciativa. Se abrieron sucesivos plazos de indicaciones entre el 1 de abril de 2022 y el 23 de enero de 2024.
En sesión de 28 de noviembre de 2023, la Sala acordó que el proyecto de ley fuera analizado en trámite de discusión en particular, en primer lugar por la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, y luego por la Comisión de Constitución. El 27 de agosto de 2024, hace algunas semanas, la mencionada Comisión de Familia despachó su segundo informe, pasando entonces este proyecto de ley a esta instancia parlamentaria. Gracias. Si no hay palabras pedidas y con los antecedentes de la Secretaría, si no hay palabras pedidas, le damos la palabra, ministra. Lo ideal es que nos pueda compartir, lo tenemos acá presente, eso, independiente de lo que usted ya nos expuso, es importante, ministra, como poder armonizar este largo tiempo de cómo ha impactado con otras leyes y también, sin perjuicio del texto, que usted nos señale también, si le puedo pedir, que un poquito cuáles fueron los nudos de discusión en la Comisión de Familia, que usted nos indicaba que hubo bastante consenso y se destrabaron los conflictos más de ámbito ideológico, de confrontación gobierno-oposición o distintos, también si nos ayuda eso, que seguramente no está en el texto, pero está en la discusión que usted tiene que haber acompañado en la comisión. Tiene la palabra, ministra. Muchas gracias, presidente. Bueno, nos encontramos aquí con la subsecretaria Silva. Voy a hacer un repaso general de cuáles son los objetivos de la ley tal como está. Emilia, si puedes pasar a la siguiente. El secretario ya detallaba más o menos cómo ha sido el curso de tramitación de este proyecto, presentado ya el año 2013, por lo tanto, más de 10 años de tramitación en este Congreso, desde el 2019, en segundo trámite aquí en el Senado, y han pasado varias cosas entre medio, y esto es bien importante tenerlo en cuenta y entender también las indicaciones que se presentaron este año, que son bien significativas, y por lo tanto es cierto que este es un proyecto distinto que el que originalmente había visto, bueno, sin duda la Cámara y también el Senado en los pasos previos. Un gran elemento que es relevante a tener en cuenta a propósito de los nudos de fondos que ya están, si uno quisiera decir, destrabados, tiene que ver con que en estos casi 11 años, nuestra legislación ha cambiado muy significativamente. Por lo tanto, hay temas que quizás en algún momento pudieron haber sido más polémicos, que hoy día están bastante zanjados con otras modificaciones legales que ya están vigentes y en particular con la Ley de Garantías de la Niñez y la Adolescencia. Hoy día tenemos una ley de adopción vigente desde el año 99 y por lo tanto está basada en un enfoque que es absolutamente distinto, desactualizado respecto de la Ley de Garantías de la Niñez. Por supuesto, cuando se crearon los tribunales de familia, ahí hubo modificaciones porque se modificó la competencia. Sin embargo, no hubo no hubo modificaciones en lo sustantivo. Ya el 2013 se levantaba la necesidad de modernizar esta legislación. El 2021 se crea la Ley del Servicio de Protección Especializado de la Niñez y la Adolescencia. El 2022 la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Y una de las cosas importantes a tener en cuenta es que en virtud de la Ley de Garantías se contempló que en los artículos transitorios de la Ley de Garantía la necesidad de modernizar y actualizar diversas legislaciones, y la Ley de Garantías mandató a la la presentación de un proyecto de ley de armonización que está en tramitación hoy día en la Comisión de Familia también del Senado. Inmediatamente que se despachó empezó la tramitación de ese allá, una ley de reforma a los tribunales de familia que sí es bien importante porque conversa con y sin duda tienen que ir absolutamente alineados en lo que refiere a la adopción. Y este proyecto de ley de adopción, que si bien no estaba mandatado en la Ley de Garantías porque evidentemente ya estaba presentado, nosotros sí lo comprendemos en términos generales como parte de una actualización de la legislación de niñez. Hoy día tenemos un paradigma de protección integral que reconoce diversos derechos a los niños, niñas y adolescentes que impactan en materia de adopción, como el derecho a vivir en familia, como el derecho a la representación jurídica, como el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, y
deben ser recogidos en la adopción. Tiene un enfoque sistémico que habla de una protección integral que interpela bastante y no ha sido fácil, y no es fácil sin duda para las instituciones poder abordar la protección de la niñez de manera integral, en el sentido de que aquí no es solo tarea de un ministerio, de un servicio, sino que tenemos que verlo en conjunto, y eso sin duda son desafíos a la ley. Entonces, con ese marco general, señalar cuál es la reforma que se está proponiendo en esta materia. Como ya señalaba el senador Durresti, y ya se los mencioné a la mayor parte de ustedes, en la Comisión de Familia, bueno, este proyecto estaba radicado aquí en la Comisión de Constitución hasta el año pasado, fue solicitado por la Comisión de Familia, y allí pudimos votar aproximadamente 400 indicaciones, y se hicieron, y esto me parece que es importante destacarlo, con un amplio consenso. O sea, prácticamente todas las indicaciones se votaron con unanimidad, se hicieron algunas modificaciones en el curso de las votaciones que permitieron recoger las observaciones de los distintos actores. Ahí participaron de la discusión tanto organismos públicos, bueno, sin duda nosotros desde el Ministerio, el Servicio de Protección Especializada, la Defensoría de la Niñez, los organismos colaboradores, la UNICEF. O sea, nosotros diríamos que prácticamente todos los actores involucrados en estas materias concurrieron a esto, y se trabajó además en mesas técnicas con distintos actores, incluido el Poder Judicial, donde ahí hay un ministro de la Corte Suprema, el ministro Simpertegui, que está a cargo de seguir los temas de niñez, y a su vez él designó a un magistrado de familia, si no me equivoco. ¿Cuánto? Al ministro Pulgar, también para ver estos temas, y se conversaron con ellos, así también la Asociación de Magistrados. Por lo tanto, es un tema que ha sido discutido bien ampliamente, y si bien persistían nudos a la pregunta de cuáles son aquellos nudos que fueron destrabados, como para ir al fondo de lo que pudiera ser una preocupación política y enfrentarlo directamente, como la Ley de Garantías ya actualizó y estableció ciertos estándares que están reconocidos en nuestro ordenamiento y que ya nadie discute, hay varias cosas que la verdad no están vigentes en la legislación de adopción, pero no son polémicas hoy día, como pudieron serlo cuando se presentó este proyecto de ley anteriormente. La senadora. Hay otras materias que también uno pudiera recordar que fueran altamente polémicas, como la adopción homoparental, que también ya está resuelta por la legislación porque se incorporó cuando se modificó la ley de matrimonio civil. Por lo tanto, hay varios aspectos que hoy día ya no son discutidos en nuestro sistema, y hay otros que tienen que ver con el rol de las instituciones, que tienen que ver con la participación y la relación entre el servicio y los organismos colaboradores, que quizás fueran nudos que quedaban pendientes, y que en este trabajo previo que se hizo, hoy día ya se llegó a un consenso. O sea, realmente todos esos actores fueron escuchados en la Comisión de Familia, participaron en todas, nos acompañaron en todas las sesiones, y por eso digo que los nudos que existían están destrabados hoy día, y ustedes, bueno, ya se los habíamos mencionado, pueden consultarle también a otros actores. Entonces, parece difícil de creer, como después de todo lo difícil que ha sido llegar a acuerdos en esto, que hoy día les venga a decir, no, si ya está resuelto, no estamos como pasándole gato por liebre, sino que hay razones que explican por qué hoy día ya llegamos a estos consensos. Así que, bueno, para mostrarles cómo estaría quedando el proyecto de ley actualmente, este es el índice, usted se ve un poco chiquitito, pero ustedes tienen la impresión también de la presentación. Para ir directamente a cómo quedó la regulación. Es un proyecto de ley con 9 títulos, en sus disposiciones generales, tiene un párrafo de la adopción en general y un párrafo de principios, derechos y garantías, que tiene que ver con esta actualización a los estándares vigentes. Luego, reglas generales de la declaración de adoptabilidad. Y aquí es donde están los elementos principales que se cambian. El procedimiento de adopción nacional, el procedimiento de adopción internacional, que ahí son cambios no tan sustantivos, pero eran relevantes a hacer porque también había vacíos en la legislación.
un título específico de conservación de información y búsqueda de orígenes que tiene que ver con el derecho a conocer los orígenes de los niños, niñas y adolescentes, prohibiciones y delitos, prohibiciones para la adopción y también delitos a propósito de la adopción irregular, bueno, la potestad reglamentaria, disposiciones derogatorias, y en las disposiciones finales hay varias modificaciones que son relevantes y en particular las que modifican la Ley de Tribunales de Familia, porque aquí hay un aspecto, como van a ver, además de los principios, los derechos de garantía, los requisitos, un aspecto muy importante de las modificaciones son procesales. Yo sé que esta comisión lo va a entender perfectamente. Uno pudiera decir, bueno, están modificando muchas cosas que son formales y no quizás tan de fondo, pero la verdad es que son bien de fondo porque parte de las deficiencias que nosotros vemos, y es lo que voy a explicar a continuación, se relacionan justamente con el procedimiento que se aplica hoy día y cómo se da eso en la práctica. Yendo a la siguiente, bueno, ¿qué significa un proceso de una regulación de la adopción con un enfoque de derechos? Una primera cuestión es definir la adopción, y esto es bien relevante porque explica también las modificaciones procedimentales, es definir la adopción como una medida de protección de carácter permanente, y eso permite y justifica que tengamos un procedimiento judicial que se vea como un continuo de la medida de protección. Y por lo tanto, eso ordena y nos permite ordenar un procedimiento que ponga en el centro la trayectoria del niño. Los derechos que ya están reconocidos en nuestra legislación, pero que son particularmente relevantes en materia de adopción, son el derecho a ser oído, el derecho a la identidad, el derecho a conocer los orígenes, la información de derechos a los niños, niñas y adolescentes, y la representación jurídica, que son derechos que hoy día no están necesariamente garantizados, más allá de la aplicación general, sin duda, de la ley de garantías, pero que no están bien recogidos en la legislación. Voy a ir, eso en términos bien generales respecto de lo sustantivo, para no alargarme tanto y después quizás poder atender las que sean más bien las dudas. Voy a pasar directamente a cuáles son los cambios procedimentales que contempla la ley, tal como ya lo hemos planteado. Y primero, un diagnóstico sobre la trayectoria judicial de un niño, niña o adolescente que es dado en adopción hoy día. Hoy día tenemos distintos procedimientos, y este es como el cambio más sustantivo, más grande que hacemos en materia procedimental, porque hoy día tenemos la adoptabilidad como un procedimiento que es distinto a la protección y no está entendida desde la perspectiva de la protección necesariamente. De hecho, está entendido más de la perspectiva de los adultos que desde la perspectiva de los niños o niñas. Por lo tanto, tenemos en paralelo un procedimiento de protección judicial con su respectivo procedimiento de cumplimiento, sin duda, y las causas de susceptibilidad de adoptabilidad se tramitan de manera separada en procedimientos completamente distintos. En la realidad, cada niño o niña puede ser sujeto de más de una causa de protección. De hecho, el promedio es 1,75 causas por niño o niña. Esto implica que cada niño o niña está en promedio 1 año y medio en cuidado alternativo, es decir, separado de su familia de origen. Este es el promedio. Luego vamos a ver un caso que da cuenta de lo grave que puede ser, porque además entendemos que cada niño o niña que está en esta situación es una grave falta finalmente de la sociedad en su conjunto. Y pueden pasar 1.574 días desde el inicio de una causa de protección hasta la adopción. Luego, una vez que se inicia un procedimiento de susceptibilidad de adopción, que puede ser iniciado ya sea por solicitud del servicio, ya sea por una solicitud de oficio del tribunal, esta causa de susceptibilidad de adopción se demora en promedio 3 años de tramitación. Y una vez que se inicia esa causa, luego de esos 3 años promedio, la mayor parte se acogen. Por lo tanto, tampoco debiese ser un procedimiento tan largo quizás y no es tan contencioso. Y luego ya la adopción propiamente tal tiene un promedio de tramitación de 6 meses. Importante señalar que
Esto estamos hablando de los niños que llegaron a ser adoptados. Esto no significa que todas las causas de protección donde hay medidas de separación de la familia de origen vayan a una causa de adoptabilidad. De hecho, muchas veces no lo hacen. Tienen que ver si con el caso particular ese tribunal o el Servicio de Protección Especializada identifica esa necesidad. Y por lo tanto, aquí tenemos temas, o sea, claramente no tenemos un procedimiento que esté garantizando los derechos y garantías que ya están reconocidos en nuestro ordenamiento. Y también tenemos una interacción entre procedimientos que hoy día claramente no pone en el centro al niño o niña. Por lo tanto, no podemos seguir viendo la trayectoria judicial de la misma manera que la veíamos antes. Yo les comentaba, yo también soy abogada, me ha tocado tramitar en familia, uno se acostumbra y sabe tramitar los procedimientos de cierta manera, pero hoy día no tenemos un procedimiento adaptado a la trayectoria del niño o niña, y eso nos interpela también a las distintas instituciones y a los distintos intervinientes, pero eso tiene que ser lo principal para que podamos desfragmentar esta intervención. Tenemos un ejemplo de un caso bien crítico, pero que da cuenta del problema de paralelismo de causas. Aquí tenemos, este es un caso real de un bebé que a los 2 años es separado de su familia de origen y entra a una residencia de lactantes en un procedimiento de protección que se sigue en un tribunal de familia de Talagante. Y aquí una de las cosas que suceden es que como no se tramita de forma conjunta en este paralelismo de causa, se dictan medidas que son contradictorias entre sí porque los procedimientos también tienen miradas y objetivos distintos. En este caso, como decía, el 2016, a los 2 años, este niño entra a una residencia. Además, un caso donde sus 4 hermanos ya habían sido separados de su familia de origen y por lo tanto ya una serie de contextos de desprotección, y la comunicación entre las distintas causas se realiza a través de exhortos que, bueno, por supuesto es la manera en que los distintos procedimientos conversan, pero que no se tramitan de una manera como pertinente o apropiada a las necesidades de ese niño o niña. Recién el año 2019, o sea, 3 años después, cuando este niño ya tiene 4 o 5 años, el tribunal tiene acceso al certificado de redes familiares que otorga el registro civil. Por lo tanto, ya estamos hablando de 3 años en que evidentemente no se pudo hacer ningún trabajo de revinculación familiar, porque ni siquiera se había obtenido este certificado de redes. El año 2020 se inicia un procedimiento de susceptibilidad de adopción. Entre estas 2 causas hay 28 exhortos. Senador Galilea. Sí, senador, porque no es hoy día un requisito obligatorio en el procedimiento. No tengo tan claro en qué momento el tribunal lo habrá solicitado y cuánto habrá demorado el registro civil. En este caso, una modificación es que lo hacemos obligatorio y le ponemos un plazo al registro civil y de hecho incluso vienen recursos para el registro civil para que pueda cumplir con esto. Se inicia este procedimiento de susceptibilidad de adopción y en paralelo, ya que hay un problema de la finalidad o la mirada que tienen en ambas causas. O sea, en paralelo que ya se abrió un procedimiento de susceptibilidad de adopción, en el procedimiento de protección se determina la relación directa irregular y en el procedimiento de adoptabilidad se solicita la suspensión de la relación directa irregular. Por lo tanto, permanentemente hay una contradicción entre bueno, la mirada, pero el objetivo que tienen ambos procedimientos. Uno tiene una mirada de protección, el otro tiene una mirada de declarar la susceptibilidad, que además, como está centrada en hoy día juzgar las habilidades de los padres, no tiene una mirada distinta, un objeto distinto, y por lo tanto es natural que esto suceda con estas contradicciones. Relación directa irregular. Regular. Sí, lo que se llamaba visitas antes. Irregular. Y conjunción. Lo que antiguamente se llamaba visitas. Luego, bueno, suceden estas distintas decisiones contradictorias, eventualmente el año 2021, o sea, 5 años después de que el niño entró a una residencia,
pasa a una familia de acogida, que evidentemente es una forma de cuidado alternativo preferible respecto del cuidado residencial. Bueno, finalmente se declara la susceptibilidad de adopción y el niño es dado de adopción a los 8 años, 6 años después. O sea, cómo le hemos fallado a ese niño o niña si ya teníamos antecedente a los 2 años de que estaba en una situación de desprotección, sabemos lo que eso afecta a la trayectoria vital, pero además, porque no hicimos, y aquí quiero pasar a un tema que puede generar cierta duda, tampoco aseguramos, porque no se trata necesariamente, y uno de los principios es que la adopción sea subsidiaria. La regla general va a ser preferir que no haya separación y que si hay separación se pueda lograr la revinculación familiar. Pero si no decidimos adoptar y tampoco hacemos el trabajo de revinculación familiar, le estamos fallando por todos lados a ese niño. Por lo tanto, con este ejemplo nosotros identificamos como 3 falencias estructurales principalmente, que no se visibiliza la trayectoria de desprotección del niño o niña, con esta desconexión entre procedimientos, duplicidad de gestiones, etc. Luego, que no se asegura la subsidiariedad ni de la separación ni de la medida de adopción. Y ahí tenemos que llegar a un equilibrio, porque por supuesto no queremos, por apurar el procedimiento, que siempre vayamos a propender a la adopción. Al contrario, debiese ser una medida subsidiaria, pero necesitamos terminar con esta incerteza que existe hoy día. Tenemos que asegurarle al niño que realizamos un correcto primero un correcto análisis de su situación y de si se justifica una medida de separación, y si la medida de separación se justifica y se decreta, que se inicie un trabajo efectivo de revinculación familiar, porque todos queremos que ojalá esa revinculación familiar no funcione. Y si no funciona, qué bueno que se declare oportunamente la adopción, porque como decía, al final se termina declarando en más del 90% de los casos, pero después de toda esta situación de desprotección, y por eso la tercera falencia tiene que ver con regular el proceso de intervención familiar. Ante estas falencias, ¿cuáles son las principales soluciones que se proponen? Primero, absorber la adoptabilidad en una causa de protección. Entonces, eso tiene que ver con mirar la adopción como una medida de protección, y por lo tanto, en una misma causa, que vamos a explicar después, puede tener distintas salidas en el fondo, y una de ellas puede eventualmente ser la adopción, y eso implica un mismo tribunal, que el objetivo esté claro, que sea la protección del niño o niña, y que va evolucionando según las necesidades de protección de ese niño o niña. Que exista un tiempo máximo de intervención, o sea, en el momento en que un niño es separado de su familia de origen, inmediatamente se tiene que iniciar un proceso de revinculación familiar. Y tenemos que poner, durante ese proceso de revinculación familiar, todos los esfuerzos en que esa revinculación familiar funcione. Pero al mismo tiempo tiene que tener un plazo máximo de intervención donde se tome una decisión. Porque si vemos la cantidad de niños que está hoy día en cuidados alternativos, no es, a veces hay como una mirada, no acá, pero quizás más como en la discusión pública, como hay tantos niños para esperando ser adoptados y no sucede. La verdad es que hay una lentitud, podemos decir, en el procedimiento propiamente de adopción que queremos mejorar también, pero la verdad es que la gran mayoría de esos niños que están en cuidado alternativo no han sido declarados susceptibles de adopción, entonces están en esta situación que puede alargarse en una larga estadía, que es lo que no queremos, sino que un cuidado alternativo sea también reducido. Y por lo tanto se establece este tiempo máximo de 12 meses de intervención, tras el cual el tribunal está obligado a tomar una decisión. Luego, adelantar las gestiones con la familia de origen, tanto para evitar la separación, y eso tiene que ver con las otras modificaciones que ya se han hecho. O sea, antes de entrar al procedimiento judicial, hoy día acaba de empezar a operar un procedimiento de protección administrativo que tiene que ver con la ley de garantías, con la instalación de las oficinas locales de la niñez, que debiesen, vamos a ir viendo cómo son sus resultados, pero evitar la judicialización con trabajo administrativo, con medidas de protección previas que eviten la separación. Luego, si eso no es posible, la separación solo puede ser determinada en un ámbito judicial, y en ese caso que se prepare la etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, que entre otras cosas tiene el certificado de redes como una obligación un poco básica, pero que tiene que estar establecida legalmente.
Luego, tener que exista un enfoque de derechos, y aquí hay un cambio que ya adelantaba, pero que es dar vuelta un poco cuál es la mirada de la causa de protección, que tiene que ver con que hoy día tenemos un procedimiento que busca que mira la idoneidad de los progenitores, que obviamente es parte de lo que uno tiene que evaluar. Pero lo que tenemos que mirar es la situación de desprotección del niño o niña, porque no siempre van a ser solo los progenitores la única alternativa de cuidado de ese niño o niña. Y por lo tanto, se orienta a buscar qué es lo mejor para ese niño o niña, que no tiene que tener la incerteza de estar esperando si sus padres adquieren o no adquieren las habilidades y las competencias, o sea, es cambiar todo el enfoque del proceso. Y bueno, y en materia procesal, una preferencia en la vista de los recursos judiciales que se puedan presentar eventualmente respecto a las decisiones en este procedimiento. Yendo propiamente tal a cómo se compara con la ley actual. Hoy día tenemos 3 procedimientos de adoptabilidad. Uno que tiene que ver por inhabilidad o desatención parental, que es donde nos vamos a centrar. El otro que tiene que ver con la cesión voluntaria con fines de adopción, y el tercero que tiene que ver con el procedimiento de susceptibilidad de adopción por integración. Estos dos tienen modificaciones, pero la verdad ahí son menos casos y además son menos los problemas que tenemos, por lo tanto nos vamos a concentrar en el primero. Bueno, el de cesión voluntaria se entiende claramente cuál es el objetivo, y el de adopción por integración es el que cuando, por ejemplo, un padrastro, un cónyuge en el fondo del padre o madre biológica adopta por integración. Entonces, hoy día pasamos en el primer caso, de un procedimiento de susceptibilidad de adopción por inhabilidad o desatención parental a un procedimiento de protección, donde lo primero es esta etapa de revinculación y fortalecimiento familiar como parte, como etapa del procedimiento. Y esto se vería en el procedimiento de esta manera. En esta etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, que se inicia inmediatamente en la causa en que se dicte, en una causa de protección en que se dicte una medida de separación, se prepara el trabajo con la red familiar, primero con la familia conocida inmediatamente y luego la búsqueda de parientes y adultos significativos. Si es que se dicta o se confirma eventualmente una sentencia de cuidado alternativo residencial o con familia de acogida externa, se inicia la etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, y se realizan durante este periodo una primera audiencia informativa de primera revisión y luego todas las audiencias que el juez estime pertinente, que no pueden tener una periodicidad mayor a 3 meses. Y finalmente, luego de 12 meses de etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, tiene que existir una audiencia especial de egreso donde el juez tome una decisión respecto de ese niño o niña. 12 meses. Sí. Máximo. Perdón, ministra, no más allá de 12 meses debería estar la audiencia especial de egreso. Sí. Y en la siguiente lámina podemos ver cuáles son las vías de egreso. O sea, esta etapa de fortalecimiento, como decía, se aplica siempre que hay una medida de separación. El objetivo es propiciar el más pronto egreso y trabajar la permanencia del niño, niña o adolescente en su medio familiar. Y aquí participan los progenitores, la familia de origen u otros adultos significativos. El tiempo de intervención se va determinando según las recomendaciones, por supuesto, de los organismos técnicos. Aquí es el servicio y los programas administrados por organismos colaboradores los que van recomendando, pero la máxima de la intervención son 12 meses. Y las vías de egreso son 4. El término de la medida de separación, esto es decir, que el niño o niña vuelva a su familia de origen. Luego también puede terminar la medida de separación en el sentido de que es una medida de separación proteccional con una sentencia definitiva que otorgue el cuidado personal en una familia extensa o adulto significativo. Esto es relevante porque habitualmente tenemos causas de cuidado personal en los tribunales de familia y aquí es relevante tener en consideración el hecho de que los
progenitores biológicos no hoy día signifiquen una situación de desprotección para ese niño o niña, no significa que no hay otras posibilidades de cuidado personal. O sea, tampoco cuando hablamos de adopción pareciera que es la única alternativa, y no, puede haber un cuidado personal definitivo en una familia extensa o adulto significativo, o puede dictarse una medida que sigue siendo de cuidado proteccional en una familia extensa. Esa también puede ser una medida. Entonces eso no es un cuidado personal definitivo como el que uno habitualmente puede tener en cualquier causa de cuidado personal, sino que es un cuidado proteccional que va teniendo también su seguimiento a través del procedimiento de cumplimiento. Eso sería como, por ejemplo, involucrar abuelos, abuelas o tías en el cuidado personal sin decretar ninguna desvinculación con sus progenitores, por ejemplo, ¿o no? O podría, o sea, también se regula en ese caso cuando se decreta el cuidado personal. Me puede corregir, Emilia, pero entiendo que cuando se decreta el cuidado personal se te pueden determinar también las visitas, como sucede en un procedimiento regular, habitual. Y la diferencia es que en la segunda es el mismo efecto que si yo voy no en una causa de protección, sino que voy a tribunales de familia, siendo, por ejemplo, el abuelo o la abuela, y solicito el cuidado personal de ese niño o niña, y se dicta y se resuelve el cuidado personal, se subinscribe en el certificado de nacimiento de ese niño, y queda el cuidado personal en la abuela, una familia extensa o adulto significativo. Y en el otro caso es una medida de protección todavía. Puede ser en ese mismo familia extensa o adulto significativo, pero todavía el niño está en un procedimiento de protección. Es esencialmente transitorio. Bajo supervisión. Y bajo supervisión del servicio. Del servicio de protección. Y la última vía de egreso puede ser propiamente la adoptabilidad. Son términos muy generales respecto de lo que sería el procedimiento de protección, la etapa de fortalecimiento y revinculación familiar y la declaración de adoptabilidad. Pregunte con el micrófono, por favor. No, solo para aclarar la tercera. No es por molestar, sino que técnicamente no es un egreso y por lo tanto teóricamente debiera volver atrás a esta misma etapa de audiencia, de revisión que se dio durante algún tiempo para finalmente definir egresar propiamente tal, ya sea en adopción o ya sea... Una distinción tiene que ver con que este plazo máximo de 12 meses y esta etapa de revinculación familiar con estos requisitos se da cuando existe una medida de separación, o sea, cuando hay un cuidado alternativo, ya sea en una residencia o en familia de acogida externa. Pero un procedimiento de protección efectivamente puede durar más tiempo, porque en un procedimiento de protección pueden haberse dictado otro tipo de medidas, como la derivación a un programa, el seguimiento por parte del servicio, ¿cómo sería esto? Ahora, el tema de poner este plazo máximo de intervención es cuando existe una separación de la familia de origen. O sea, si el niño está en residencia o está en familia de acogida externa, eso no puede durar más de 12 meses. Pero un niño o niña puede estar teniendo distintas medidas de protección con seguimiento del tribunal, y esas las que no significan separación de la familia de origen tienen otro tratamiento. Emilia, ¿me puedes complementar ahí, por favor? Sí, la segunda vía de egreso es una innovación respecto a lo que hay hoy en día en las medidas de protección. Hoy en día en las medidas de protección solamente se puede decretar el punto 3, que es el cuidado proteccional. Eso significa que si una abuela o una tía está en condiciones de cuidar a ese niño, luego a esa persona se le solicita iniciar una nueva causa, que es una causa C, para regular y erradicar su cuidado personal. Nosotros entendemos que si ya se trabajó por máximo 12 meses y el juez tiene la convicción de que ese niño está bien cuidado, ¿cierto? No sería necesario
volver a someterlo a un procedimiento, ¿cierto? Y además que los tribunales de familia tienen una recarga laboral importante que también impacta este tipo de causas al no poder ponerlas en tabla. Entonces, en la vía de egreso número 2 es una innovación que estamos introduciendo para acortar también una vez más los juicios en tribunales de familia. Todas estas vías de egreso continúan con lo que se llama etapa de cumplimiento, que son las causas X. Luego de las causas P, que son las de protección, viene la etapa de cumplimiento, en la cual se hace seguimiento a lo que dictó el juez. Todas estas, las 4, porque no es suficiente decir, ok, el niño puede estar bien cuidado con esta abuela, ya sea con cuidado definitivo o proteccional, porque como dice la ministra, ese niño seguramente va a seguir en terapia. Entonces tiene que seguir siendo visto por el juez. Efectivamente, si se declara la adoptabilidad, es el único caso en que todavía estaría en una residencia o en una familia de acogida externa, pero se está preparando el inicio de la causa de adopción, que no tendría que tener mucho tiempo de diferencia desde que se termina la causa de adoptabilidad, desde que se declara la adoptabilidad. Esa sería la explicación de las vías de egreso. Senadora Bensperir. Gracias, presidente. Presidenta, perdón. Que un poquito más enredada entre la 2 y la 3, porque en estas vías de egreso, para tener el título vías de egreso, significa que el niño ya fue separado de su familia de origen. Entonces, el número 2 dice término, medida de separación, familia extensa. Entiendo que se la entregan a un abuelo, por ejemplo. ¿Ya? Y el tercero dice cuidado proteccional en familia extensa. Se lo entregan al abuelo. ¿Cuál es la diferencia entre la 2 y la 3? Porque yo podría entenderlo cuando, no sé, todavía el niño no estaba separado y un abuelo, porque ve que está mal cuidado, sin que se haya iniciado un procedimiento de separación, presenta una solicitud de cuidado personal, que ocurre mucho, ¿no es cierto? Y que un abuelo paterno, materno, no sé, pide el cuidado, pero no necesariamente cuando el niño ya se separó de la familia. Entonces, eso es algo normal hoy día en el procedimiento, no es una vía de egreso de esta separación. Eso es lo que no entiendo. Gracias, presidente. Senador Galilea, ¿quiere agregar algo? Si no, para darle la palabra a la ministra. La ministra, por favor. Gracias, presidenta. Como esta es una vía, o sea, primero estamos en el procedimiento de protección, como decía Emilia, una causa P. Estas son las vías de egreso de la etapa de fortalecimiento y revinculación familiar, o sea, como este plazo máximo de separación de la familia de origen. Hoy día puede dictarse una medida de cuidado en familia extensa de carácter proteccional, de la misma manera en que va a seguir siendo y con un seguimiento, qué sé yo. Pero si durante ese proceso en que una abuela, por ejemplo, tiene el cuidado proteccional, quiere, por supuesto, tener el cuidado, el cuidado personal de manera definitiva, va a tener que iniciar una segunda causa como habitual, una causa C, como la que iniciaría cualquier abuelo que pide el cuidado personal sin que haya abierta una causa de protección previamente. Entonces, lo que esta segunda hipótesis contempla es que en el procedimiento en que se vio una medida de separación de separación en un procedimiento de protección, el juez puede, al final de esa etapa de fortalecimiento y revinculación familiar, decir, tengo antecedentes suficientes para decidir que el cuidado personal de manera definitiva quede radicado en esa familia extensa o adulto significativo, tal como sucedería en una causa de cuidado personal habitual con una causa C. O puede decir, todavía esto es un cuidado proteccional y por lo tanto transitorio. Y se evalúa su cumplimiento en el procedimiento de protección. ¿Se entiende? La diferencia entre la diferencia entre la segunda y la tercera hipótesis es que el término de medida de separación con cuidado en familia extensa o adulto significativo es una separación total de la familia de origen. En el caso de la tercera hipótesis, el cuidado proteccional en familia extensa no es con separación total de la familia de origen porque es un cuidado que todavía está siendo evaluado como transitorio por parte de un adulto significativo o familia extensa, porque no egresa. Ustedes mismos dijeron que la tercera hipótesis no está egresado, por lo tanto no está
del todo 100% separados. Es que esas son las confusiones que se hacen entre la segunda y la tercera. Subsecretaria. Tal vez es importante señalar que este proceso de fortalecimiento y revinculación familiar ocurre en la medida en que haya ocurrido la separación de su familia de origen. ¿Ya? O sea, tiene que haber ocurrido la separación de su familia de origen por parte del tribunal para que se inicie el proceso de fortalecimiento y revinculación familiar. Y las salidas de ese proceso en que el niño ya no está con su familia son las salidas que están acá, luego de ese proceso. Y en o sea, este cuidado proteccional en familia extensa no es que haya ocurrido antes, sino que el niño ya se retiró de la familia, porque hoy día yo podría pedir el cuidado personal o podría hacerme cargo de mis nietos, ¿cierto? Pero sin haberse inicialmente separado de su familia de origen. Entonces, este es un camino que dice, una vez que la separación ocurre, que es lo que permite entrar al proceso, yo tengo salidas que no son solamente la adopción, pensando en el fortalecimiento familiar. La diferencia, si es que uno lo quiere poner en términos prácticos, es que la segunda genera una resolución de cuidado personal definitivo, sin necesidad de que haya todo el procedimiento de pedirlo, sino que se iguala y se dice, ok, ya se separó el niño de la familia, las condiciones en las que se encuentra el niño están correctas y por lo tanto, en vez de ir al procedimiento por el otro lado y pedir el cuidado personal, esta es una medida que se puede otorgar como egreso del proceso, digamos como resolución del fortalecimiento y revinculación familiar. Entonces hay un ahorro, digamos que hay un ahorro de tiempo y de causas en las cuales el niño está involucrado. En vez de ir por el otro lado, se está creando esa modalidad que lo iguala con lo otro, pero que ha ocurrido con antelación el proceso de separación de su familia de origen. No sé si con eso queda más. Es un tema de cuál es el origen y cuál es el destino, ¿verdad? Es que queda claro la segunda, si lo que pasa es que lo que no se entiende es la diferencia con la tercera, porque en estricto rigor con esa explicación yo pudiera decir entonces el cuidado proteccional en familia extensa es que todavía el juez o la jueza no tiene la convicción de decretarlo definitivamente, punto. Y por lo tanto, ¿cuánto tiempo más puede demorarse en esa convicción? Eso pudiera ser. Senador Galilet. Si todo está... Si todo el punto, y yo creo que lo dice bien nuestra presidenta, es en la hipótesis 3, ¿cómo sigue la historia después? Porque todos sabemos si esa adoptabilidad ya entra con el proceso de adopción, qué sé yo. Si es que volvió a su familia de origen, ya independiente de que siga con algunas terapias, qué sé yo. Si es que formalmente ya se dijo el abuelo o el tío, él va a ser y en el registro civil se anota, ya está zanjado, terminó, independiente de que se hagan evaluaciones futuras. Lo que queremos saber es cómo sigue la historia en la tercera. Si es que se vuelve a una evaluación de 12 meses, si es que... Esa es toda la... No, yo no apreté el micrófono. Ministra, por favor. Gracias. En ese caso, continúa la protección en este procedimiento de protección, que creo que es importante entender y podemos dar otros ejemplos, que aquí el niño está en un procedimiento de protección. Y esta etapa que se llama en particular de fortalecimiento y revinculación familiar ocurre solo cuando se dictó la medida de separación. O sea, el niño fue a una residencia o una familia externa. Y estas son las vías de egreso de esta etapa de fortalecimiento y revinculación familiar que no puede superar 12 meses desde que el niño fue a otra familia. Pero un procedimiento de protección puede durar mucho tiempo más, porque el niño puede estar durante años sin ser separado de su familia de origen, bajo seguimiento, medidas de protección en otros programas. Por lo tanto, es una vía de egreso de esta etapa de fortalecimiento y revinculación familiar, pero no del procedimiento de protección. Ahí podría quizá, si damos otros ejemplos que sean de medidas de protección no residenciales, se podría entender, o sea, no de cuidado alternativo, se podría entender más.
Creo que la ministra lo explicó súper bien. En el fondo, esta es una etapa que se inserta dentro del procedimiento de protección. Entonces, una vez que termina esta etapa, sigue el transcurso del procedimiento de aplicación de medidas judiciales. Entonces, comienza esta etapa de cumplimiento, que es la causa X, en el sentido de que este niño ya no está separado de su familia de origen, porque o está con su abuela o está con una tía, y ese es el objetivo de esta etapa, es que ese niño no esté desvinculado de su familia y solamente decretar la adoptabilidad si es que es necesario desvincularlo. Pero puede suceder que el juez efectivamente diga todavía no está 100% convencido de que esa abuela es ideal, entonces dice, ok, va a egresar, o sea, va a volver con su familia de origen, ¿cierto?, pero todavía se necesita trabajar las habilidades parentales de esa abuela y por ende se envía o deriva a un programa ambulatorio de terapia y ya no cuidado alternativo. Senadora Esperis. Con esas explicaciones, ¿no es cierto? Entonces, en el número 3, o antes de eso, la revinculación y fortalecimiento familiar, que solo va a durar 12 meses, pero es solamente con los padres esa reivindicación o con los abuelos también, porque en el caso que sea con toda la familia, con familia extendida, ¿no es cierto?, me enredo más con que el cuidado proteccional en familia extensa sea provisorio, porque entonces no has terminado, como decían recién, que estas causas de egreso es el término a los 12 meses de la revinculación. Porque si pasaron los 12 meses, se le entrega el cuidado proteccional en familia extensa por la tercera vía, que no es definitivo, y a los 6 meses o se la quitan o se la confirman, ha seguido la revinculación familiar, no terminó a los 12 meses. ¿Cuál es la diferencia entre la medida proteccional y la revinculación familiar cuando esta está entregada, ¿no es cierto?, a una familia extensa, una abuela, una hermana? Gracias. No estaba funcionando porque yo apreté el micrófono. Ministra, para sumar también sería entonces que en cuidado proteccional en familia extensa no tiene la convicción el juez o la jueza, a los 12 meses decreta la reincorporación a la familia de origen y mantiene una medida, por ejemplo, de vinculación con la abuela que pidió ese cuidado mientras tanto estuvo en la protección en la primera fase, etcétera. Es que es así de concreto que queremos, como para entender nomás y poder avanzar con el resto de la aplicación del proyecto. Gracias. Ministro. Sí, gracias, presidenta. Me parece bien que nos detengamos aquí porque como que si es que después tenemos que ver el articulado y si que tengamos todos claro qué es lo que buscamos y después que veamos si el articulado lo recoge bien. Así que como que veamos todo lo que sea necesario acá. La subsecretaria puede explicar aquí, pero en el fondo si vuelve, aunque sea en carácter profesional, proteccional a la abuela, por ejemplo, uno puede decir que la etapa de revinculación y fortalecimiento familiar fue exitosa porque ya no está separado en una residencia o en una familia externa. Subsecretaria. Solamente para reforzar esa idea a propósito de la pregunta bien concreta, todo esto ocurre en la medida en que un niño es separado de su familia y está en cuidado alternativo, y el cuidado alternativo es residencial o en familia de acogida. Primero, los 12 meses no tienen que ser 12 meses, puede ser menos tiempo, solo que no puede ser más, y eso es un cambio significativo porque hoy día puede ser todo el tiempo que a alguien se le ocurra. Y el egreso de esa medida, o sea, el egreso tiene que ver con salir del cuidado alternativo, ¿cierto? O sea, que el niño salga del cuidado alternativo, que no es con nadie fuera, está en una residencia o está en una familia de acogida. En esa lógica, el juez puede decir, se hizo un trabajo y a los 3 meses el trabajo funcionó y se fue con su familia de origen de vuelta, allá está el niño y aparecerá en otra oportunidad, pero tendremos que verlo, salió de ahí.
se ubicó a alguien de la familia extensa y se le otorgó el cuidado personal. Este cuidado proteccional es una medida en el sentido de decir, el niño sale de la residencia y se va donde su familia extensa, su abuela, con una medida proteccional y no con cuidado alternativo definitivo, con cuidado personal definitivo. Por lo tanto, se le declara la adoptabilidad y se encuentra, ¿verdad?, la unión y el match con la familia adoptiva. En el caso del cuidado personal, ese niño salió del proceso de adoptabilidad, si uno quiere decirlo, salió de ese proceso porque volvió a la casa de su abuela, sigamos con la abuela, volvió a la casa de la abuela y está bajo una medida de protección con la abuela. Eso significa que tiene que pasar a un programa ambulatorio, ya no de cuidado residencial. Está en un programa ambulatorio, que hay que ver cuál es el programa que sea, y esa situación es una situación de medida de protección, digamos, regular. Lo que hace eso es que ese niño, dado que está en un programa ambulatorio, sigue siendo atendido en el marco proteccional, e incluso podría volver a este proceso y en algún minuto decidirse que se le puede otorgar el cuidado personal a esa abuela en el ejemplo. Entonces, esa es como la diferencia, es dónde está el niño y a dónde vuelve el niño. Y en el caso del cuidado proteccional, vuelve a donde la abuela, ¿verdad? Pero no con el cuidado definitivo. O sea, la entrada al sistema es que lo separamos de la familia, la salida del sistema es que volvió a algún lugar, ¿verdad?, que ya no es el cuidado alternativo o residencial. Senadora Ensperger. A ver, si entendí bien, yo podría decir que hay 3 vías de egreso. El término de la medida de separación de la familia de origen, la adoptabilidad y el término de la medida de separación a familia extensa o adulto significativo. Y que esta segunda medida puede ser definitiva o transitoria. Eso es lo que yo podría decir, ¿no es cierto? Cuando es definitiva, se acabó el tema y está entregada a una familia extensa. Listo. Logramos la revinculación. Si es transitoria, va a seguir, como usted decía, bajo supervisión, y esa medida transitoria puede al cabo de un tiempo confirmarse y pasa a ser definitiva, o puede el niño pasar a adoptabilidad de no confirmarse. Eso es. Continuemos entonces. Esa puede ser definitiva o transitoria. Definitiva cuando ya no hay nada más que hacer y se mueve. Y transitoria, transitoria que va a seguir en vigilancia y puede al cabo de un tiempo convertirse en definitiva o pasar ese niño a adoptabilidad. Eso es. Está perfecto, si me único. No, Galileo. No. Esa transitoriedad, en palabras de la senadora Ensperger, no tiene plazo, entendería yo, ¿no es cierto? Que nuevamente hay que separar al niño de esa familia, son 6 meses de plazo para todo el proceso. O sea, en el fondo tiene una temporalidad de tomar la decisión, ¿verdad? O sea, serían 12 más 6 en el plazo máximo. Punto 3 tiene 6 meses. No, para Más, aclarar, sí. Yo entendí que podía ser mucho más. sí, para aclarar, son la medida proteccional, por ejemplo, que con la separación proteccional, o sea, con el cuidado proteccional, podría durar más tiempo. Podría estar con su abuela con una medida de protección y un seguimiento y programas ambulatorios, etcétera. Y eso podría ser necesario por más de 6 meses, según recomienda el programa. Ahora, si hay una nueva separación, ahí es donde la subsecretaria dice solo podría durar 6 meses.
O sea, si hay una nueva separación porque estando bajo el cuidado proteccional de la abuela no funcionó y dicen de nuevo se va a una residencia, ahí sí hay un plazo de 6 meses porque también uno podría decir no va a cambiar tanto la situación si le dictaron el cuidado proteccional y después 3 meses después de nuevo lo mandan a una residencia y después de nuevo lo mandan ahí. Ese plazo que antes era de 12 meses, que se inicia esta etapa, que se inicia siempre que el niño va a una residencia o a una familia extensa, si hay una segunda separación, sería máximo de 6 meses. ¿Así? Sí. Y para que, creo que Luz, por favor. sí, Ya, perdón. en el artículo 80 nonias, para que puedan verlo después si es que consideran que jurídicamente recoge lo que estamos entendiendo aquí. Más que no haya entendido lo último, es que no sé o no entiendo, ¿no es cierto?, la lógica. Porque este niño, separado de sus padres, ¿no es cierto?, estuvo 12 meses, un máximo de 12 meses en revinculación. No me lo van a aprender, ¿por qué me confundiste? Ya. Se terminó porque volvió con sus padres. Egresó porque no dio fruto y por lo tanto fue declarada la adoptabilidad. Se terminó porque se fue en forma definitiva con una familia extendida. Y estando transitoria la familia extendida, que ya pasaron un máximo de 12 meses, y póngale usted que pasaron 6 meses más, y el juez no se convenció y decreta que el niño vuelva a la residencia. A partir de esa vuelta son 6 meses más, es decir, ya llevamos 18 meses. Si ya no se convenció en 18 meses, ¿no debiera inmediatamente declararse la adoptabilidad del niño si lo que queremos es acortar los plazos por el bien del niño? ¿Cuál es la razón de estos 6 o 9 meses que ustedes mencionaron nuevos, después de los 18 o eventuales 18 que podría haber llevado, que se intentó todo y no resultó? Ministra o subsecretaria. Básicamente el análisis, digamos, tiene que ver con encontrar tal vez otra medida, otra persona que pueda hacerse cargo, tratando de encontrar, ¿verdad?, otros familiares, etcétera. Es precisamente por el enfoque de darle siempre prioridad a la revinculación familiar, no necesariamente entendiendo por familia los progenitores del niño, ¿verdad? Esa es la lógica. Ahora, en las reglas de los programas proteccionales, entendiendo que este niño está en un cuidado proteccional y en un programa ambulatorio, en esas reglas, las revisiones de la situación de los niños en términos de adherencia con la familia, cuidado del adulto, etcétera, etcétera, que sería este caso 2B, son de revisiones mensuales o bimensuales. O sea, debería, si el programa de la situación del niño, si el programa ambulatorio está funcionando, la no adherencia del niño a esta modalidad debiera ser bastante antes de los 6 meses, debiera producirse rápido. Y eso significa que el proceso completo, digamos que separado otra vez de la familia, asunto que uno no quisiera que ocurriera, pero que hay veces que pasa, en el fondo no vuelve atrás todo el proceso, sino que le otorga un nuevo plazo para el proceso, digamos, de revinculación, si es que hay un otro. Si no hay un otro, debiera rápidamente eso pasar a adoptabilidad porque no se encontró nadie más que se pudiera hacer cargo. Presidente, ¿y esos otros son todos los que existan? O sea, si encuentran 10 familiares, el abuelo no vuelve, el abuelo era paterno, el abuelo materno, la abuela materna no vuelve, después una hermana no vuelve, la otra hermana, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite de lograr la revinculación? O sea, ¿cuánto tiempo o cuántas veces se iba a insistir en esto habiendo familia extensa? En estos procedimientos nuevos que se están indicando, y está en otro artículo,
con el certificado de redes familiares y qué sé yo, el proceso de ubicar a los potenciales está hecho con antelación y ya no pueden volver digamos, el que no postuló, el que no se presentó en las revisiones iniciales, hay que buscarle... ¿Puedes ver el artículo, Ministra. Emilia? Perdón. Pero dejemos que... Ministra, adelante. Presidente, gracias. Bueno, Emilia va a buscar el artículo, pero yo quisiera aquí señalar algo a propósito de cuál es la mirada que tenemos, y es cómo tenemos una buena combinación entre que reglas rígidas no nos permiten atender adecuadamente la realidad del niño. Por ejemplo, esto de que si pasan 3 meses y la madre vuelve, se interrumpe todo, eso, una regla de ese no hace sentido no resulta, porque la situación del niño puede ser muy distinta caso a caso. O si pusiéramos, tendrá que contactarse a todos los parientes con X hasta tal grado de parentesco, también sería una regla muy rígida. Entonces, yo diría que aquí la subsecretaria me puede complementar, pero yo creo que aquí hay cómo combinamos, y no es fácil el punto de equilibrio, una deferencia técnica importante al programa que está a cargo y que va a hacer las recomendaciones, un espacio de decisión al juez para que pueda evaluar cuál es el interés superior de ese niño en ese caso concreto, pero al mismo tiempo con una regla que nosotros creemos que es el plazo máximo, que pone un poco también al juez en la posición de tener que decidir, y que porque no es que vayan a ser 6 meses, porque nosotros vamos a promover que sea el máximo tiempo posible. Ojalá que estas etapas duren el menor tiempo posible y que podamos tener una opinión y una recomendación técnica lo antes posible. El tema de los plazos yo creo que está muy relacionado con la experiencia actual de evitar una incerteza y esta dificultad muy justificada que hay de no decidir. Entonces, creo que ese es como el equilibrio que queremos buscar, que haya la suficiente flexibilidad para atender situaciones muy diversas y necesidades muy diversas, pero también una obligatoriedad, que en este caso es el plazo máximo y los plazos, la separación máxima que pueden tener las audiencias de revisión, para que en el fondo uno no se pueda excusar de decidir porque se están realizando todas estas otras etapas. No sé si interpreto bien como el sentido de estas normas. Sí, De dar la palabra al Ejecutivo, nos está pidiendo la palabra el senador Galilea y una reflexión, ministra Rodrigo. De acuerdo a la presentación que usted nos hace, ministra, esta es la etapa de fortalecimiento y revinculación familiar, y luego viene mejoras e innovaciones de la adopción. Yo le pediría que, como estamos en la orden, ya en la hora, podamos cerrar las preguntas sobre esto y continuamos la próxima sesión para cerrar al menos este capítulo. Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Yo soy chanchito práctico, así que tratemos de ir llevando el proceso. Momento 1, se decreta medida de protección de un niño y se separa, por lo tanto, de su familia y se va o a una residencia o a una familia de acogida. Perfecto. En ese momento empieza un trabajo del servicio en que interactúa con el juez cada 3 meses, en el que se va haciendo máximo, en el cual se va haciendo una serie de actividades, en fin, asistencia, etcétera, en que se trata de vincular primero con su familia de origen, también con familia extensa. Son básicamente esas 2 líneas de acción: detectar quiénes están interesados, quiénes no están interesados, tiene arreglo la mamá o el papá, qué sé yo, en fin, todo esto va a tener su proceso, ¿no es cierto? Si es que el juez y el servicio se forman una convicción dentro del periodo máximo de 12 meses, de que en realidad las condiciones para que vuelva a su familia de origen están, perfecto, lo va a hacer. Si es que también se formaron la total convicción de que el abuelo, el tío, la abuela, en fin, es la persona que lo va a hacer. Si es que, vamos a ir a la última, si es que se formó la convicción de que en realidad nadie, ni de la familia de origen ni de la extensa, ¿verdad?, va a irse por el lado de la adoptabilidad. Pero, y así me quiero explicar a mí mismo el punto 3, pero se puede dar perfectamente que exista alguien de la familia extensa
razonablemente interesados, ¿qué? Pero en que el juez y el servicio no se han formado total convicción. Y en ese caso dicen, ¿sabe qué? Quiero dar un paso, no quiero que sigan familia acogida, no quiero porque quiero priorizar la posibilidad de que vuelva a su familia sanguínea y por lo tanto se lo voy a dejar a usted en cuidado. Y eso se va a estar evaluando durante un tiempo que no tiene tiempo, en verdad, así lo entendería yo, que no tiene tiempo, sino que hasta que se forme la convicción de que eso o fracasó o que realmente funcionó y por lo tanto lo declaramos ya de manera definitiva. ¿Expliqué bien? Contráteme entonces. Claudia Pascual. Sí, no, gracias, presidente. Yo solo quisiera permitirme hacer una sugerencia para mayor entendimiento, y por cierto no es para ahora, sino que para la siguiente sesión, si es posible tener un diagrama de flujo de cómo funciona el esquema hoy y cómo funciona con estos cambios propuestos. Creo que es más fácil para seguir el debate. Gracias. Señora ministra y su equipo, subsecretaria, se ha avanzado bastante, pero nos queda las mejores innovaciones de la adopción. Yo le propongo que pudiéramos la próxima semana poder hacer veamos con la Secretaría la planificación de agenda, teniendo en consideración que también el secretario Ignacio es el encargado de llevar este proyecto y Rodrigo, el otro secretario de la comisión, se dividen entre ellos las materias, digamos. Entonces, conversemos ahí, ministra, si bueno, mañana o nos damos unos días y se propone la próxima semana, pero le vamos a dar que de aquí a la próxima semana tengamos al menos presentado el proyecto, expuesto el proyecto, que yo creo que eso ayuda también a fijar la discusión. Agradecerle, ministra, su exposición, a su equipo, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.